Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. Nos encontramos en este momento a menos de 15 días de que ocurra el siguiente halving, fecha muy importante para Bitcoin en muchos aspectos. En este momento estamos con un precio que se sostiene arriba de los $7,600. Los toros quieren llevar el precio arriba de los $8,000, cosa que aún no han logrado, pero hay varias variables en torno a ello y los osos quieren forzar esa capitulación, quieren forzar los precios bajos. Y tenemos que hacer énfasis allí porque de eso depende de que se puedan ver precios abajo de los 6,000 nuevamente y para mí estarían después del halving, todo dependiendo del grado que alcance la capitulación de mineros. Hemos venido hablando últimamente de ello y es muy importante porque ello depende el precio después del halving. Sabemos que una disminución de los Bitcoin a la mitad de la nueva emisión de los Bitcoin va a la mitad después del halving. Eso es alcista, solo que cada vez el grado de inclinación de esa alza va disminuyendo. Lo vamos a hablar rápidamente en este video. Pero también hay que hacer precisión que en los anteriores dos halving de Bitcoin no se había dado una capitulación un mes antes de ese halving. En esta ocasión vamos a tener, ya tuvimos una capitulación antes y es muy posible que tengamos una capitulación un mes después o dentro de ese mes después del halving. Eso cambia totalmente las cosas. ¿Por qué? Porque los mineros obviamente ellos planifican, ellos saben que en el halving le van a reducir su sueldo a la mitad y ellos se preparan para eso. Pero ¿qué tanto se habían preparado para dos capitulaciones de una forma seguida? De eso vamos a verificar también en este video y vamos a ver qué es lo que están haciendo los holders en este momento y aquellos comerciantes frecuentes, porque de ellos también depende el precio que se pueda venir después de ese halving. Ojo, sabemos que los mineros con esa capitulación ejercen una presión bajista porque se ven obligados para sostener su actividad, para seguir minando, se ven obligados a vender parte de ese Bitcoin que extraen de forma diaria o que han venido extrayendo para pagar sus facturas de electricidad. Pero son las ballenas las que amplifican esos movimientos. Vamos a hablar de ello. Entonces, en cuanto al precio, fíjese que ya hemos tenido 6 semanas al alza. Cada una de estas velas a mí me está representando el valor de una semana o el desempeño del precio de Bitcoin durante una semana. Después de que llegamos aquí a la zona de los $3,800, provocado de mucho por el COVID-19, pues nos hemos venido recuperando en precio. Este es un movimiento muy parecido a lo que ocurría en el halving de 2016. Si me permiten, yo aquí les muestro rápidamente cómo se dio esa alza semanas antes de que ocurriera aquí el halving en esa línea amarilla y después se dio una corrección. Vamos a ver qué pasa con esta semana y cómo se correlacionan los movimientos. Es de lo que vamos a estar hablando un poco. Si verificamos el indicador hash ribbon, ya cerró esa zona de capitulación un mes antes del halving y que es muy posible que venga una después de el halving del 12 de mayo aproximadamente. ¿Qué pasa con este indicador? Bueno, que nos ha mostrado las mejores zonas de compra. Aquí nos la marcó cuando fuimos a los $7,000, después fuimos a los 10,500 y aquí en la zona en que bajamos de 6,000 a los 3,400, 3,200, bueno, allí también nos marcó esa zona de comprar Bitcoin. Ahora, lo malo de este indicador y con lo que no estoy de acuerdo es cuando lanza este botón azul que nos dice comprar. Para mí esa mejor zona de compra siempre va a estar dentro de esa zona roja y no cuando nos diga comprar. ¿Esto a qué se debe? A que en muchas situaciones, aquí por ejemplo cuando bajamos de los $6,000, fueron los mineros quienes hicieron esa presión a la baja y obviamente el mercado hizo el resto. Pero por ejemplo en esta ocasión que vinimos a la zona de los $3,800, fue el mercado y los mineros después capitularon. Por ende, este indicador nos muestra esas buenas zonas de compra, pero en este caso vamos a ver hasta dónde le alcanza el impulso alcista teniendo en cuenta que se acerca esa segunda posible capitulación. Sabemos que lo que ha ocurrido después del halving de 2012 y del de 2016 es que el precio se ha ido al alza en el mediano y en el largo plazo. Pero aquí hay dos cosas a señalar. Primero, esto es ocasionado por que la emisión nueva de los Bitcoin se va a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que los mineros actualmente, aquí como lo tengo en mi página web, nos generan 1,800 Bitcoin aproximadamente al día. Y después de ese 12 de mayo aproximadamente nos van a generar 900 Bitcoin al día.
eso reduce dramáticamente los Bitcoin que se van a generar entre el 2020 o lo que quede y el 2024. Y si la demanda se mantiene o aumenta, pues el precio tiene que ir al alza. Ahora, lo que ocurre y lo que ustedes observan con la flecha verde es que esas alzas cada vez son menos inclinadas y el máximo se demora un poco más de tiempo en obtenerlo. El ángulo de inclinación con el que avance el precio va a ser menor y esto es obvio, no es la misma cantidad de dinero que se necesita para ir de $12 a $1000 que la capitalización que se necesite para ir de $7000 a $100,000. Y es claro que esa proyección de precio de Bitcoin solo se puede mantener si la demanda de los usuarios sobre los Bitcoin que hay actualmente se mantiene por lo menos y si se aumenta pues mejor aún. Pero esa es la proyección a un mediano y largo plazo. La proyección en el corto plazo, es decir, para las semanas que siguen después del halving en torno al precio de Bitcoin, lo que hemos visto que sucede aquí en el halving de 2012 fue que después de que se disminuyera la mitad la emisión de los Bitcoin, los mineros sufrieron y hubo una capitulación. Aquí en 2016 también hubo esa capitulación después del halving y vimos cómo aquí sí el precio corrigió durante esa capitulación. En 2012, a pesar de que hubo la capitulación, el precio se mantuvo prácticamente que lateral. Y esto sucedió por varios factores. El principal factor es que fíjese que en el 2012 la minería de Bitcoin era dominada por las tarjetas FGPA e inclusive algunas GPU. Pero solo fue hasta principios de 2013 cuando los ASIC empezaron a dominar la minería de Bitcoin. Entonces podríamos inferir que la actual capitulación se parezca más a la de 2016 cuando la minería dominante era por parte de los ASIC y no a la de 2012. Y como les decía, recuerden que en ninguno de estos dos halving había una capitulación antes de que sucediera ese hito. En esta ocasión sí ocurrió una capitulación antes y es muy posible que ocurra una capitulación después. Eso lleva a que los mineros menos eficientes ya estén lastimados en sus finanzas. Por eso es posible y casi seguro que esos mineros capitulen, por lo menos los que tienen equipos S9 y que no estén en países como Venezuela. Y hablamos que los mineros que tienen equipos S9 son alrededor del 30% del hash rate de la minería de Bitcoin. Ahora, aquí hay otro factor importante y es dependiendo al precio que lleguemos nosotros al halving. Si nosotros logramos llegar arriba de los 8,000, de los $9,000, la capitulación no va a ser tan dramática porque no va a afectar a los mineros de mayor forma. Mientras que si llegamos abajo de los $7,000, los mineros se van a ver más lastimados y obligados a vender parte de esos Bitcoin que han extraído para esos días, haciendo una presión a la baja, y esa presión es la que aprovechan los inversores grandes, las ballenas, que realmente son los que amplifican este tipo de movimientos. Ahora, ¿qué nos muestra la información de la cadena? ¿Qué están haciendo los holders, los titulares de Bitcoin pequeños, medianos e inclusive las mismas ballenas? Bueno, fíjese que esto que está en verde nos muestra cómo ellos, desde que llegamos aquí a la zona de los 3,800 por Bitcoin, pues han venido incrementando sus tenencias en Bitcoin. Es decir, ellos han estado recomprando más Bitcoin. Eso lo hemos estado haciendo muchos. Esta imagen me permite a mí mostrarle cómo los holders que tienen Bitcoin por más de 2 años, es decir, no que los compraron ahora, sino que los compraron hace 2 años o tiempo atrás, pues fíjese cómo desde mayo 19 a la fecha en que nos encontramos, pues han incrementado sus tenencias de un 32% a un 42%. ¿Qué quiere decir? Que en un año incrementaron en un 10% sus tenencias en Bitcoin. Y si observamos los holders que han comprado Bitcoin desde hace un año, no ahora, sino desde hace un año hacia atrás, pues han incrementado sus Bitcoin en 2 puntos porcentuales. Pero ¿cuál es el dato aquí importante? En que acumulan alrededor del 58, casi el 59% en la actualidad del Bitcoin circulante. Es decir, lo compraron hace un año y desde un año no mueven casi el 59% del total de la oferta de los Bitcoin que hay en circulación. Ahora, ¿qué han hecho los comerciantes frecuentes? Aquellos que han comprado Bitcoin entre un mes y hace 3 meses.
Bueno, fíjese que esos comerciantes frecuentes, desde que llegamos por aquí a la zona de los 3.800 por Bitcoin, ellos han venido incrementando sus tenencias. ¿Qué me muestra a mí eso? La línea amarilla. Esa es la cantidad de Bitcoin que en este momento almacenan esos comerciantes que han adquirido los Bitcoins entre un mes y 2 meses. Y fíjese que ha ido al alza de forma notable. Si yo les muestro el comportamiento de ellos en el tiempo, por ejemplo aquí, cuando descendimos de los 6.000 a los 3.000 dólares, ellos acumularon bastante Bitcoin en esa bajada, pero lo empezaron a vender cuando empezamos a llegar a los 4.000 dólares. Allí salieron prácticamente que de esos Bitcoin y de forma posterior ellos vuelven a acumular y vuelven a salir. Eso es lo que hacen los comerciantes frecuentes. ¿Qué van a seguir haciendo en este momento? Bueno, todo depende mucho de la capitulación. Ahora, en este punto sé que muchas personas se preguntan qué hacer con sus Bitcoin. Pero yo les digo algo de verdad y de forma muy sincera. Si tú te estás haciendo esa pregunta es porque todavía no entiendes la clase de dinero que es Bitcoin y no entiendes lo que compraste. Entonces, lo primero que te diría es vete a mi web y de forma gratuita aquí conoces qué es Bitcoin y cuál es la clase de dinero que tienes. Aquí hay tutoriales, aquí hay mucha información, cómo guardar sus Bitcoin de forma gratuita. Incluso para las personas que han tomado mi seminario de Bitcoin, pueden ir a ese curso ya que he hecho unos videos de actualización para que los observen. Bueno, en lo personal, en este punto recuerden que yo tengo el 80% de mis Bitcoin en hold. ¿Por qué? Porque ya han visto que en el mercado hay inversores grandes que mueven el precio de Bitcoin en el corto plazo y por ello la posible capitulación o lo que esperamos se puede ver alterada. Por eso y porque tengo razones económicas, filosóficas para tener mi dinero en Bitcoin, por eso es que tengo ese 80%. Ya he dicho muchas veces también que con un 20% comercio y trato de incrementar mis tenencias. Así que yo en lo personal todavía no he entrado a la baja en Bitcoin, pero sí ya he empezado a colocar algunas posiciones, sobre todo en Ethereum. ¿Por qué en Ethereum? Porque Ethereum es una moneda que se mueve aún con mayor volatilidad. Ahora, para eso yo utilizo la aplicación QuantFury. Y recuerden que mi página web en la sección de criptomonedas está cómo operar con esa aplicación, tanto al alza como a la baja. En este momento yo me alisto para la baja, pero aún no me posiciono en Bitcoin porque pienso que puede tener otro impulso alcista antes de esa posible capitulación. Y dirán, pero entonces, ¿por qué te posicionas en Ethereum? Bueno, porque es que QuantFury me permite a mí promediar las posiciones. Ya se los voy a mostrar cuando tenga la posición lista y veremos el desarrollo de la misma. Ahora, en torno a la compra de Bitcoin, recuerden que ustedes siempre van a encontrar los precios más bajos en los intercambios P2P. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, local Bitcoins es más utilizado en lo que es Venezuela, Colombia, por aquí Perú y Argentina, ya en menor cantidad, pero es un intercambio bastante usado. ¿Cuál es el otro que ha estado expandiéndose en su uso? Bueno, Passful. Fíjese que en Colombia, Brasil, México, Argentina, Venezuela y Perú han empezado a utilizarlo mucho, se han ido expandiendo bastante en estos países. ¿Eso qué ha permitido? Bueno, que Passful le quite parte del mercado a local Bitcoin, pero aparte de ello nos da oportunidades de arbitraje. Mire, esos países que mencioné, vayan y miren el precio que está local Bitcoin, a veces está más económico, traten de comprar Bitcoin ahí y vienen y los venden a Passful que los pueden vender a un mejor precio y se ganan ese arbitraje, esa diferencia de precio. Es una actividad económica que pueden desarrollar ahorita y no piensen en colocar su dinero en páginas que les prometen arbitraje, que les prometen altas ganancias. No, háganlo ustedes y evítense dolores de cabeza. Y finalizo recordándoles que este canal es patrocinado por LEN, un servicio de ahorro y créditos en Bitcoin. Ojo que este servicio para esa posible capitulación puede servir bastante, pero hay que entenderlo y en mi página web lo explico de buena forma. Inclusive este es un servicio que utilizan los mineros y es información que también tenemos que tener en la ecuación. ¿Por qué? Porque muchos de los mineros no van a entrar a vender sus bitcoins, sino que acuden a casas de estas que prestan dinero fiat, dejando en colateral los bitcoins y se financian. Pero vamos a ver que también están parados los mineros. Sabemos que los grandes los estarán de buena forma, pero medianos y pequeños, bueno, allí es donde estará la diferencia en la capitulación. Amigos, espero que este video les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.